¿Cuáles son la máxima y la mínima capacidades equivalentes que se pueden obtener con los tres condensadores de 20 microfaradios, 30 microfaradios y 60 microfaradios? Entonces, para este ejercicio nos están dando la información de tres condensadores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar cuál sería la capacidad total o equivalente si son conectados en serie o en paralelo. Entonces, a partir de los resultados finales, vamos a obtener la conclusión. Además, también nos piden calcular el potencial y la carga para cada condensador. En este caso, cuando lo hagamos en serie y en paralelo. Entonces, el problema empieza de la siguiente manera. Primero, vamos a trabajar como si los condensadores estuvieran conectados en serie. Eso quiere decir entonces que tendríamos lo siguiente. Como están conectados en serie, para calcular la capacidad total, recordemos que CT será igual a 1 sobre el recíproco de cada uno de los condensadores. Es decir, aquí vamos a colocar en el numerador 1. Y como aquí hay tres condensadores, por ejemplo el de aquí le puedo llamar C1, este será C2 y el de acá sería C3. Entonces esto será 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Vamos a sustituir entonces por la información que nos da aquí en el ejercicio. Entonces, la capacidad equivalente o capacidad total nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos que la capacidad total o equivalente será igual y reemplazamos por la información que nos han proporcionado. Tenemos 1. Colocamos 1 sobre la capacidad del condensador 1, que son 20 microfaradios. Colocamos 20 microfaradios. Todo esto más, acá colocamos 1 sobre 30. Y finalmente más 1 sobre 60. Colocamos toda esa información y nos va a dar un valor numérico de 10 microfaradios. Eso quiere decir entonces que la capacidad total o equivalente conectados en serie será de 10 microfaradios. Quiere decir que si se conectan en serie, esa sería la capacidad total o equivalente. Vamos a ver ahora qué es lo que va a suceder si lo conectamos en paralelo. Entonces, al conectar en paralelo, tendríamos entonces que la capacidad total será igual simplemente a sumar C1 más C2 más C3. Entonces, la capacidad total será la suma directa entre estos valores, sería 20 microfaradios más 30 microfaradios más 60 microfaradios. Entonces, la capacidad total nos va a dar 110 microfaradios. Quiere decir entonces que al conectar estos tres condensadores, entonces mejor conviene conectarlos en paralelo, porque la capacidad eléctrica que van a tener será mucho mayor, será de 110 microfaradios, hablando de la capacidad equivalente de todo el circuito. Para la segunda parte de este ejercicio, vamos ahora a calcular el potencial y la carga para cada condensador. Vamos a considerar que el voltaje total o el potencial total es de 10 voltios. Entonces, a partir de eso, lo primero que vamos a hacer es, para serie, vamos a calcular su carga total y para paralelo también vamos a calcular su carga total. Recordemos que la carga se determina multiplicando la capacidad eléctrica, en este caso sería la capacidad total, todo esto por el potencial total. Aquí podemos también agregarle la T para hacer énfasis en que es información total. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos que la carga total, por lo tanto entonces la carga total equivale a multiplicar a la capacidad total en serie, que fue 10 microfaradios, por el potencial total, que nos lo da en este caso el ejercicio. Recordemos que vamos a considerar 10 voltios. Entonces será entonces de 10 voltios. Quiere decir entonces que la carga total para serie será de 100. Y como tenemos microfaradios por voltios, esto será microcoulombs. Calculamos también entonces lo que será la carga total, pero cuando está conectado en paralelo.
Entonces, utilizando la misma fórmula, pero con los valores de paralelo, tendríamos entonces que la carga total será de 110 microfaradios, todo esto por 10 voltios. Entonces para acá la carga total sería de 1100 y esto me queda en microcoulombs. De esa manera entonces tenemos que aquí almacena esta cantidad de carga y vemos que en paralelo almacena una mayor cantidad de carga. Entonces, a partir de la información que tenemos aquí, vamos ahora a obtener lo que será la carga y el potencial para cada uno de estos condensadores. Y lo hacemos de la siguiente manera. Podemos incluso mencionarlo por aquí. Entonces, recordar que inicialmente nos dieron la información de 3 condensadores. Vamos a colocar aquí entonces condensador 1, condensador 2, condensador 3 y condensador o capacidad total. Vamos a colocar esto un poco más abajo. ¿Qué datos hemos obtenido de esto? Tenemos aquí lo que será la capacidad, que ya la conocemos cuál es, ¿no? Tenemos la capacidad de cada condensador y tenemos también por aquí lo que será las cargas. Vamos a colocar por aquí lo que será la carga. Tenemos carga 1, carga 2, 3 y 4, perdón, 3 y total. Y acá vamos a colocar lo que será potencial 1, potencial 2, 3 y potencial total. Listo, información de esto ya tenemos. Aquí, ¿cuánto valen todas las capacidades? 1, 2 y 3, era 20, 30 y 60. Colocamos entonces eso aquí. Tenemos entonces por aquí 20, 30 y 60. La total, que recordemos que nos dio 10. La carga total, recordemos que aquí estamos trabajando con la información de serie. La carga total nos dio 100. Y el potencial total que nos dieron era de 10 voltios. Recordemos que cuando los condensadores están conectados en serie, hay algo que se repite y algo que se reparte. Lo que se repite es la carga. Quiere decir entonces que si la carga total es de 100 microcoulombs, cada uno de los condensadores tendrá esa misma carga. Entonces colocamos por acá 100 microcoulombs y acá también en la parte superior para cada uno de ellos 100 microcoulombs, ya que la carga total se reparte para cada uno de los condensadores. Listo, ahora, ¿cómo calculamos los voltajes? Vamos a calcular a partir de esta fórmula que está por aquí, utilizando despeje. ¿A qué me refiero? Si la carga es igual a la capacidad por potencial, si yo despejo el potencial, entonces el potencial será igual a la carga sobre la capacidad. Es decir que aquí vamos a utilizar la siguiente expresión. Para calcular el potencial tenemos que dividir, esto pasa a dividir, sería carga sobre capacidad. Entonces aquí la fórmula va a depender de qué? Va a depender de cada uno de los condensadores que yo voy a utilizar. Por ejemplo, para el potencial del condensador número 1, ¿qué debo dividir? Debo dividir la carga 1 para la capacidad 1. Eso quiere decir que debo dividir ¿qué cosa? 100 dividido entre 20. Y eso me va a dar un total de... me va a dar 5 voltios. Del mismo modo, debo dividir también ¿qué cosa? Vamos a hacer lo mismo con el 2. Debo dividir ahora carga 2 para capacidad 2. 100 dividido entre 30. Eso me va a dar un total de... eso me va a dar 3.33. Y finalmente 100 dividido para 60. Eso me dará un total de 1.67 voltios. Recordemos que aquí la carga se repite y que el potencial se reparte. Eso quiere decir que entre potencial 1, potencial 2 y potencial 3, si sumamos estos tres valores, ¿cuánto nos debe dar? Nos debe dar 10 voltios. Y efectivamente, al hacer la suma, nos va a dar 10 voltios. De esa manera entonces tendremos la información completa para el condensador que se encuentra en serie. Vamos ahora a revisar y hacer los cálculos, pero para paralelo. Asimismo, vamos a colocar entonces la información por aquí para ir tabulando.
Vamos ahora a trabajar la información del circuito que se encontraba en paralelo. Entonces, en primer lugar, colocamos las tres capacidades de los tres condensadores, que son datos que nos da el ejercicio. Recordemos que la capacidad total que obtuvimos en paralelo es de 110. Eso colocamos aquí. 110 microfaradios. Para cuando un circuito se encuentra conectado en paralelo, tenemos que recordar que cada uno de los condensadores está conectado a la misma fuente de voltaje, tanto por el polo positivo como negativo. Por lo tanto, quiere decir que aquí el potencial se va a repetir para cada uno de los condensadores. Eso quiere decir que 10 voltios irá para cada uno de ellos. Listo. Recordar que también hemos calculado lo que es la carga total para paralelo y era 1100 microcoulombs. Ese colocamos aquí. 1100 microcoulombs. ¿Qué nos quedaría entonces ahora? Vamos a calcular lo que será la carga del condensador 1, 2 y 3. ¿Cómo hacemos eso? Con esta misma fórmula. Pero ya no vamos a colocar total, sino que vamos a colocar de acuerdo con el subíndice que vamos a calcular. Eso quiere decir entonces que si yo quiero calcular, por ejemplo, la información de 1, tendría entonces que carga 1 será igual a, tenemos capacidad 1, todo esto por potencial 1. Es decir, que lo vamos a conseguir multiplicando, ¿qué cosa? Esta capacidad que es 20 por 10. Y eso me va a dar un total de 200 microcoulombs. Tenemos 10. Ahora para el 2. El 10 lo multiplicamos por el 30, porque es la misma fórmula, lo que cambia son los subíndices. 10 por 30, eso me va a dar 300. Tenemos ahora 10 por 60, eso me va a dar 600 microcoulombs. Y como ya sabemos, la carga total va a estar distribuida entre cada uno de los condensadores. Eso quiere decir que si yo sumo la carga 1, la carga 2 y la carga 3, efectivamente me va a dar 1100 microcoulombs. Por lo tanto, entonces, como conclusión que tenemos aquí, la capacidad mínima nos dio que era en serie 10 microfaradios y la capacidad máxima nos dio acá que era de 110 microfaradios. La información que nos dieron es la que hemos calculado y tabulado por aquí, y de esa manera le damos solución a este problema.